Bienvenidos al día de hoy para poder conversar de un interesante tema, salud emocional y mental en estos tiempos en los que estamos, cómo nos cuidamos, cómo justamente podemos expresarnos en este momento y generar contención. Ayer lo hablábamos, ¿no? Desde otro punto de vista. Hoy día vamos a hablar justamente de la salud emocional. Así que vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo del Río, médico residente en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad de Chile e investigador del Gran Centro del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, el IMAI. Así que voy a ir a buscarlo por ahí. Les agradezco a todos los que se están conectando para escuchar este interesante tema que nos convoca a todos. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Bien. Acá, día viernes, así que qué rico. A esta hora ya que, bueno, el sol ya se fue, así que disfrutando un poco esta conversa ahora contigo. De un tema súper interesante, súper importante además. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Acá también en Santiago ya de noche y aprovechando que parte el fin de semana. Aunque hay encierro, igual hay descanso. Algo se puede hacer con ese suite. Oye, Juan Pablo, médico residente en psiquiatría infanto-juvenil, saludamos a todos los que se están conectando. Trabajas en la Universidad de Chile como investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental en adolescentes y jóvenes en el centro IMAI. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Diego Poblete, director ejecutivo de Fundación Juventud Emprendedora. Agradezco a todas las personas que se están conectando para escuchar de este tema, compartir con nosotros, conversar, hacer las preguntas necesarias hoy sobre salud emocional y mental en adultos que están relacionados al cuidado y a la educación de niñas, niños y jóvenes en este contexto, ¿no? De un aprendizaje que además es online. Te agradezco por tu tiempo y a todos los que se están conectando para que podamos conversar. Quiero reforzar además que estamos lanzando nuestra nueva página web, es www.juventudemprendedora.cl. Ahí podrán encontrar justamente toda la información que nosotros realizamos como fundación cuando apoyamos los sueños de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para a través de fortalecer las habilidades socioemocionales y las competencias emprendedoras, que ayer hablamos mucho con Natalia sobre eso y hoy vamos a hablar sobre emociones profundamente, sobre la salud emocional. ¿Por qué? ¿Por qué fortalecemos esto en los niños? Porque creemos que desde ahí se puede generar una sociedad de igualdad de oportunidades y lo más importante, que valore las diferencias. Todas las personas somos diferentes y por eso es muy importante que podamos generar ese espacio, ¿no? Para apoyar trayectorias y sueños comunes. Juan Pablo, doctor, psiquiatra, bienvenide a este espacio, a esta conversación. Muchas gracias, Diego. Sí, te agradezco también a ti y a la Fundación de Jóvenes Emprendedores por dar estos espacios. Yo creo que cada vez más nos vamos dando cuenta que generar estos espacios de conversación, visibilizar la temática de la salud mental, visibilizar las diferencias con las que cada uno pueda recibir estos momentos de dificultad, es hoy día más necesario que nunca. Hemos hablado también junto con otros grupos de investigación acerca de las posibilidades legislativas también para aumentar la posibilidad de los espacios del cuidado de la salud mental. Entonces yo creo que estas iniciativas que nos empoderan, que generan una voz a la ciudadanía son muy necesarias. Así que gracias a ustedes y gracias a ti, Diego, por generar la instancia. No, por supuesto. Y vamos, Juan Pablo, a conversar un poco de inmediato. Queremos partir conociendo sobre el panorama para ti de la salud mental en Chile, de la salud emocional y mental en Chile, ¿no? ¿En qué estado se encuentran los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en tu experiencia con el IMAI? ¿Cómo están viendo la situación actual que se está viviendo? Veíamos que previo a la pandemia ya los indicadores de salud mental venían, ¿cierto?, en decrecimiento en materia de niños, niñas y adolescentes, ocupando, ¿cierto?, muy malos rankings, ¿no?, como en materia de salud mental, a nivel de salud pública. Y me imagino que esto con la pandemia se debe haber complejizado mucho más, ¿no? Cuéntanos un poco desde IMAI cómo ven la situación actual. Sí, bueno, como parte del núcleo de investigación, desde IMAI estamos constantemente tratando de evaluar cómo se enfoque, obviamente, los niños, niñas y adolescentes.
Además, asociado a IMAI está un grupo de investigación que se llama Cuidemos a Nuestros Niños, que ustedes lo pueden buscar en la página cuidemosanuestrosniños.org. Y junto a ese grupo pudimos llegar a más de 6.000 familias chilenas de Arica a Punta Arenas. Entonces pudimos hacer como un buen catastro de cuál es la situación actual. Y yo creo que para entenderla tenemos que irnos más atrás. O sea, nosotros hemos visto que Chile vivía una primera pandemia antes de la llegada del coronavirus, que era la inmensa pandemia de las patologías en salud mental, de las situaciones de estrés emocional. Entonces empezamos a hablar ya de una segunda pandemia que se nos sumó. A esta primera situación de crisis llegó la segunda del coronavirus. Entonces ahora, como yendo más a datos de las familias chilenas actuales, nosotros sabemos que la mayoría están afectadas en al menos 2 puntos clave. El primer punto clave, que lo hemos visto transversal en niños, niñas, en jóvenes, en adolescentes, es la afectación del sueño. Hay mucha prevalencia de problemas para dormir, hay grandes problemas con el insomnio y esto ha llevado a que todo se desregula porque si no dormimos bien, no despertamos con energía y si no despertamos con energía el día entero se nos hace difícil. Y el segundo gran foco de dificultades en los chilenos, en las chilenas, está siendo la demanda que los niños, niñas y adolescentes tienen hacia sus cuidadores. En el fondo, ¿qué estoy diciendo? Que como ahora hay mayor tiempo de estadía en la casa, como hay mayores desregulaciones emocionales, los adultos que están a cargo de los jóvenes están con una demanda gigante. Entonces ahora tienen que ser excelentes profesionales, tienen que rendir en la pega, pero además tienen que ser psicólogos y psicólogas de sus hijos, de los niños de su cuidado. O sea, hay una situación de sobrecarga que está siendo muy importante. Por darte una cifra, alrededor del 70% de los jóvenes están con problemas de sueño. Y más o menos en comparación a la demanda anterior, sabemos que hoy día también hasta el 65% de los niños y niñas necesitan más a su cuidador todos los días. Entonces el nivel de exigencia que estamos poniendo está siendo muy elevado. Ahora, profundicemos un poco también en lo que tú mencionabas anteriormente sobre esto del previo, ¿no? Previo a la pandemia. Y estas patologías que estábamos viendo justamente asociados a, que me imagino se profundizan, ¿no? Acá tenemos como un efecto, esta afectación del sueño y la sobredemanda a los cuidadores. ¿Cuáles son las patologías asociadas que ya veían ustedes como IMAI previamente al estado, ¿no? de la contingencia sanitaria? Bueno, mira, enfocándonos especialmente en los niños, niñas y adolescentes, uno sabe que desde antes de la pandemia del coronavirus ya venían en alza principalmente 2 grupos de problemas. Uno, los que son los problemas ansiosos, eso quiere decir problemas que tienen que ver con darle muchas vueltas a las ideas en la cabeza, problemas de nerviosismo, de temblores, se asocia también a palpitaciones en el pecho, todo eso es la línea ansiosa. Y la otra gran línea que está afectando especialmente a nuestros adolescentes y a nuestras adolescentes es la línea depresiva. ¿Esto qué quiere decir? Tener el ánimo bajo, no tener energía, y súper importante, dejar de disfrutar las cosas que me gustan. Eso, entonces yo diría que esas son las 2 grandes líneas que ya venían desde antes. Ahora, ¿qué sabemos también? Y esto es súper preocupante y en IMAI ahí estamos poniendo un foco. Que si yo venía con un problema de salud previo, ya la pandemia terminó por noquearme, por así decirlo. O sea, yo venía corriendo una carrera y es como que la pandemia me hubiera puesto la aceleradora y yo apenas estoy pudiendo seguir el ritmo. Sí, qué heavy lo que mencionas, porque justamente cuando pensamos en estas patologías, ¿no? Que se incrementan o que se dejan ver como con esta pata al acelerador, y ahora con adultos, ¿no? Con cuidadores, que también se sobredemandan, ¿no? de esta contención emocional. ¿Cómo ves tú ahí la situación de los adultos? Porque ya conocemos un poco la realidad
de adolescentes, niñas que venían con ciertas patologías ansiosas y depresivas y se encuentran con un estado de encierro a propósito de las condiciones sanitarias. ¿Cómo estaba también el mundo adulto desde esta perspectiva, el mundo de los cuidadores? Claro, y lo que decís tú es súper importante porque al final no nos podemos separar, porque cómo están los jóvenes afecta a cómo están los adultos y las adultas, y viceversa. Entonces es súper importante mirarlos a los dos. Por parte de los adultos, también venía un aumento de la línea ansiosa y ahí se asoció mucho a la sobrecarga laboral. Por ahí, ¿cierto? Nos ponen, claro, adultos desregulados, adultas desreguladas e igual a niños y niñas desreguladas. Y eso hoy día se ha acentuado y aquí quizá uno de los primeros mensajes que también me encuentro súper importante poder conversarlo es lo que se llama el síndrome de burnout o el síndrome de agotamiento del cuidador, que es una cuestión que a nosotros nos tiene súper preocupados porque muchas veces pasa desapercibido. Entonces los adultos que ya venían con una carga gigante, 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 con esta sobrecarga en la casa terminan ya por agotarse literalmente, quemarse, o sea, como que se les baja el fusible, por así decirlo. Sí, claro, sí, claro. O sea, el sistema te está presionando a rendir al máximo y además con hoy día lo que hablamos como de estas prácticas de crianza responsable, ¿no? Entonces, finalmente con una sociedad que está llevando hacia la crianza responsable, que hacia donde todos queremos apuntar para una infancia sana, pero con un sistema de adultos que tampoco finalmente está en esa correlación, es decir, el sistema del trabajo y en general no se adecua a poder generar estos espacios de compartimiento responsable con cada uno de los tiempos, ¿no? Y que hace que haya una presión hacia también los niños y niñas y que van replicando ciertos patrones. Exactamente, exactamente. O sea, como conversábamos al principio, pareciera ser que lo que se nos está pidiendo es que en todas las esferas de nuestra vida seamos perfectos. Entonces, hay que ser perfecto en la pareja, hay que ser perfecto con los niños, hay que ser perfecto en el trabajo, hay que ser perfecto en las redes sociales. O sea, una cosa que sencillamente es imposible cargar con tanto estrés. Hay un montón de presiones de afuera y eso obviamente va a afectar a los niños, niñas y adolescentes de todas maneras. Así es. Oye, hace 2 días se publicó en diversos medios nacionales una encuesta Ipsos que revela que en Chile es el segundo país que más ha empeorado su salud mental. Y esto producto de la pandemia. El contexto es que tenemos profes haciendo hoy día clases online, dado al contexto sanitario, clases online también en dispositivos que no necesariamente son de las mejores condiciones, de la mejor calidad, o sea, agradecidos aquellos que tenemos dispositivos que efectivamente que tienen una buena conectividad, pero en la realidad de las casas no ocurre siempre lo mismo. Las conexiones son débiles, las condiciones tanto de los profesores, de los estudiantes, en fin, ¿no? Con hijes en la otra pieza, estando en sus propias clases, tenemos madres, abuelas, padres, cuidadores que deben teletrabajar con el hijo en clase al lado en este caso y acompañar educacional, pero además emocionalmente, o sea, como ya no solamente en el camino del cuidado emocional, sino también educacional a las niñas. Ahí es donde nosotros creemos que ocurren ciertas como situaciones de frustración o de descontrol emocional en los propios adultos. Y vamos para ese espacio, ¿no? Dado el tema. ¿Cómo podemos atender estas diversas situaciones? Cuando me veo enfrentado al teletrabajo, me veo enfrentado a la situación del almuerzo, me veo enfrentado además a que el niño está en clases y que la profesora les está pidiendo o el profesor les está pidiendo que hagan una actividad y tú ves que tu hija no está necesariamente prestando la atención necesaria que tú creerías que debe prestar. Y otras situaciones del hogar, como hasta que te toquen el timbre o que te llamen por teléfono, parecieran ser un sobreestrés, ¿cierto? Para poder tener una contención adecuada. ¿Cómo se logra o qué consejos podríamos dar para generar un espacio de contención emocional dentro de estos factores estresores que pudieran aparecer? Yo creo que es fundamental el punto que tocas, Diego, porque esa es la situación de muchas casas en Chile. Nosotros, por ejemplo, conversamos también con la familia y si bien muchos tienen los dispositivos, por ejemplo, hoy día hay más teléfonos, hay posibilidad de acceder a otros dispositivos, lo que definitivamente no está son los espacios tranquilos, los espacios en donde cada uno pueda estar en su actividad. Entonces se genera algo súper difícil. Y acá nosotros
creemos que es muy importante destacar una frase que es: está bien no estar bien. O sea, no hay que sentirse mal por estar sobrepasado, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos ante algo así. Entonces, está bien no estar bien. Y yo creo que esa sería un primer consejo quizás, que es decir, flexibilizar, o sea, y reconocerse, decir, estoy sobrepasado y no puedo más. Y ese reconocerse de que está bien no estar bien, yo diría que es el primer paso en la contención. O sea, uno, acá ya me estoy poniendo ya como en la práctica, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo damos regulación emocional? El primer paso para cualquier regulación emocional es mirarme cómo estoy yo primero. O sea, y aquí el mirarme cómo estoy yo primero incluye una serie de cosas. O sea, a ver, primero, como te comenté antes, ¿estoy durmiendo bien o resulta que no descanso nada en la noche? Tengo los elementos básicos, tengo mi salud y la salud de los que viven conmigo está bien. O sea, yo creo que la primera etapa de regular emocionalmente es reconocerme. Y hay que partir por ahí, de todas maneras. Una posibilidad que nosotros recomendamos también, y que a veces suena como muy tonto, pero es, antes de acostarse, poner el reloj, poner el cronómetro 2 minutos, 2 minutos por reloj, en que yo dejo esos 2 minutos para pensar en cómo estoy, nada más. Y pensar, hoy día fue un día pésimo, no quiero más, estoy con el corazón a mil, más encima peleé, más encima me pasó tal cosa. Entonces, ya dejar esos 2 minutos antes de dormir para hacer esa reflexión ya es una ayuda, ya es un primer paso. Súper bien, Juan Pablo, ahí como esa recomendación súper específica de poder dejar ese espacio, ¿no? Esos 2 minutos, 3 minutos, lo que podamos antes de poder conciliar el sueño o intentarlo, ¿no? Poder definir cuáles van a ser al final o cómo estuve durante el día, como cuáles fueron esos momentos. Hay veces en que uno los puede hasta escribir en el mismo celular, a veces en el mismo dispositivo, mientras pongo la alarma, en el blog de notas, ¿no? Hoy día pasé por la mañana por tal emoción, por la tarde en tal emoción. Creo que comenzar también a reconocer esas emociones, nosotros cuando trabajamos con las familias a través del programa de educación socioemocional, muchas de las cosas que hacemos son reconocer esos momentos simples. Cuando hice el almuerzo, qué emoción tenía, estaba bajo cierta predisposición o me pasaban cosas, como comenzar a reconocerlas y hablar un poco de eso también, si es que se puede, ¿no? Si es que se genera el espacio, si no, comenzar a reconocerlos ya es un primer paso. En este contexto de clases, además, Juan Pablo, como que los mismos niños han tenido que enfrentar ya sus primeros días. Estamos hablando de que estamos ya 16 hoy día, 16 de abril, wow. Como que esto parece a veces la marmota. Sin conocer físicamente a sus compañeros. Pensemos incluso en los que entraron, o sea, que son más chiquititos, que no han conocido a sus compañeros en su inicio de la etapa que llamamos escolar, como se hacía previo a la pandemia. ¿Qué pueden hacer, en este caso, qué podemos hacer los adultos responsables del cuidado de las niñas? ¿O cómo podemos motivarlos? Tanto, en este caso, los profesores, que además se les ha puesto una presión, ¿cierto?, sobre generar vínculo emocional a través de una pantalla, o los cuidadores, para que en conjunto, ¿no?, profesores y cuidadores, puedan hacer que los niños y niñas socialicen, compartan en los momentos en los que se está generando los espacios educativos, en este caso, y no se pierdan en ese importante proceso de desarrollo, ¿no?, que es el proceso de socialización escolar, de compartir y de conocer. Porque es difícil, ¿no? Esto del espacio del recreo, de 15 minutos entre conexión y conexión. Uno como adulto se da el espacio de la pausa activa, de la pausa, de ir a prepararse el café, pero un niño que está, o un adolescente que está en este momento, ¿cómo hace esa distinción de que tengo 15 minutos para poder ir de clase a clase? ¿Cómo los adultos entonces apoyamos ese proceso para poder establecer también con los profesores?
Sí, es un punto fundamental porque tal como tú decías ahí, Diego, se han perdido instancias que antes eran naturales, o sea, instancias del recreo, instancias de salida fuera de clase, que finalmente forman parte del desarrollo de lo que conocíamos como algo normal dentro del desarrollo de los chicos y las chicas. Entonces, acá hay que adaptarse y primero, de nuevo, primero reconocer, o sea, reconocer la pérdida, reconocer que hay eventos que nos va a doler no tener. No sé si ahí, si la gente que está conectada quiere poner alguno de los eventos que no han podido realizarse, porque nosotros cuando conversamos, por ejemplo, con las estudiantes, con los estudiantes, nos cuentan que lo pasan pésimo porque no van a tener gira de estudio o porque no van a tener fiesta de promoción, o sea, cosas que marcan hito y que entonces perdérselo no da lo mismo, no da lo mismo. Así es. Y ahora, de nuevo, como volviendo a lo concreto, yo creo que nosotros como adultos que acompañamos a los chicos y a las chicas, algo que podemos hacer es darles los espacios para que se puedan dar estas instancias de socialización. Por ejemplo, que han hecho en algunos colegios, y esto funciona súper bien, especialmente con los más chicos. En la mañana, dejar una franja de 10 minutos de conversación libre. O sea, todos conectados al Zoom, todos con los cuadraditos, pero conversación libre. Y normalmente, especialmente los niños y las niñas, hablan, hablan harto y se cuentan detalles, cosas que se han perdido. Lo otro que se puede hacer, que a veces aquí es más difícil, pero también ha salido muy bien, dejar uno de los recreos del día, y aquí estoy pensando en profesores, en profesoras, dejar uno de los recreos del día en que se haga una actividad online todos juntos. Estoy pensando en estos juegos que han salido, por ejemplo, este juego, el Draw.io, que es como de dibujar y tiene que adivinar el dibujo. Bueno, generar desde el colegio o generar desde yo como cuidador con los amigos estas instancias. Súper. Dale, perdón, Juan Pablo, dale. No, pues sí, pues, ahí estoy viendo, por ejemplo, que Araceli nos cuenta que lo está haciendo, otra nos puso no alcanza a leer, pero que al final como que los presionan más. Claro, que no es la idea. O sea, obviamente la idea es que esto sea un espacio de esparcimiento y bueno, si se quieren quedar en silencio, por último ponerle una música tranquila y que se queden en silencio, pero que ellos sepan que la instancia está, que la instancia está. Además que también el silencio es un espacio, algo también quiere decir, ¿no? Falta que generar quizás confianza, algún tipo de vinculación, algún tipo de dinámica o juego. Nosotros en la Fundación trabajamos harto con la gamificación y las metodologías lúdicas para lograr generar el vínculo a través, ¿cierto?, del desarrollo emocional. Si soy papá o mamá o un adulto responsable del cuidado de un niño, niña, abuelo, abuela, que a veces estamos alejados, ¿no?, de las pantallas y de la educación. ¿Cómo logro finalmente que mi... ¿Qué pasa si veo que mi hijo y mi hija o el niño o niña que estoy cuidando no logra concentrarse y lo veo frustrado, frustrada? ¿Qué es mejor? ¿Mantenerlo en ese espacio, no mantenerlo? ¿Apoyarlo? ¿Qué nos recomiendas tú en el fondo? ¿Qué le recomiendas a los adultos responsables del cuidado? A ver, es una situación que está pasando mucho y creo que esta situación la ven tanto los padres, que ven el desinterés del chico o la chica, y también lo ven los profes, que me imagino lo pueden confirmar también en el chat, en el sentido de un montón de niños, de niñas con las cámaras apagadas, que no participan, que uno no sabe si es que están o no están. Entonces, es una situación que es una dificultad con la que nos encontramos. Hay algunos colegios que tienen por política que la cámara tenga que estar prendida, pero eso también sale difícil. Entonces, pienso que, Diego, que está ahí poniendo el énfasis en un punto clave. Ahora, desde cada uno de los chicos y las chicas, nosotros tenemos el gran lema de flexibilizar. O sea, aquí lo central es flexibilizar. Y en ese sentido, nosotros no pensamos que sea tan grave, por ejemplo, ver a un adolescente que un día no está motivado, no está motivada y de frente no se quiere conectar. O sea, ahí es preferible dar ese espacio de mañana libre para que él pueda hacer otras cosas, a tenerlo conectado, pero
mirando otras páginas en internet o completamente ido. Entonces, ahí flexibilizar, flexibilizar, flexibilizar. Y esto tiene que ir tanto de los colegios como de los padres. Ahora, claro, aquí al tiro sale la cuestión, bueno, pero es que el Mineduc me pide un currículum que tengo que cumplir, los papás si no se conecta, si no tengo al hijo, a la hija concentrada durante las 5 horas de la mañana, me reclaman. Entonces, por eso esto tiene que venir desde todos lados, desde todos lados. Ahora, lo otro que sí no se nos puede pasar, y aquí yo creo que es el otro gran mensaje, es que hay que ver que si este estado de desinterés se mantiene en el tiempo, ya hay que plantearse la posibilidad de consultar con un especialista en salud mental. Claro, o sea, finalmente no preocuparnos, no preocuparse frente a episodios puntuales, sino el llamado es a ser un poco más flexible en esos contextos, pero sí empezar a observar desde ahí. Y yo creo que para esa observación activa o esa observación participante es rol de las organizaciones, es decir, que somos personas que tenemos colegas, trabajadores, trabajadoras, compañeros, compañeras, personas que tienen hijos, poder comprender que durante la mañana muchas veces están en ese espacio de generar cierto aprendizaje entre el proceso educativo del niño al que están cuidando y su trabajo. Entonces también nosotros, por ejemplo, adoptamos tener reuniones solo en las tardes, como por ejemplo Fundación, para que justamente aquellos que son cuidadores o cuidadoras y que tienen niños en clase puedan destinarle mayor tiempo en las mañanas a también poder observar ese proceso, porque se genera ahí un espacio interesante, ¿no? Hoy día los adultos responsables del cuidado de los niños tienen la oportunidad, si bien es con este contexto sanitario, de poder observar lo que está ocurriendo en el proceso educativo de su hija y cómo se están desarrollando la educación también finalmente del propio desarrollo, con todo lo que esto significa desde la problemática, pero ahí está el planteamiento también de cuál podría ser justamente esta solución. Cuando nosotros pensamos en desarrollar las habilidades socioemocionales, ¿cómo pueden otras familias acceder al conocimiento y manejo de las emociones, Juan Pablo? Creo que es un tema muy, muy, muy importante. Hay distintas ruedas, mapas emocionales, pero finalmente, desde el conocimiento más básico, ¿cómo aprendo a llamarle a algo que a mí me pasa y que a veces no logro y que mi cuerpo expresa, que mi rostro expresa, pero que no tengo cómo poder decirlo? Primero, cómo las identifico, dónde las conozco, y luego cómo lo logro expresar. Claro, la regulación emocional que dices tú está siendo una de las grandes dificultades que se están presentando hoy día. Ahora, acá, dentro de esta dificultad, y tú también lo decías, Diego, ha aparecido una oportunidad increíble, que es que como estamos más tiempo juntos, nos estamos involucrando en actividades que antes estaban completamente fuera de la casa. Entonces estoy pensando, se me viene a la cabeza una abuela con la que conversaba, que estaba a cargo de su nieto, y me decía, es que yo estoy aprendiendo matemáticas de nuevo. O sea, por fin estoy pudiendo volver a dividir, a multiplicar, porque como tengo que ayudarlo. Y el nieto también nos decía, es que yo nunca pensé que mi abuela conocía tanto de historia. Entonces, se dan estas situaciones que permiten que se abran un montón de esferas y que es una oportunidad que ojalá no dejemos pasar. Porque si bien es una dificultad, también lo podemos ver como una oportunidad. Y son estas mismas instancias de compartir las que nos van a dar el regalo de aprender a regular la emoción. Porque, y acá hay que hacer un poco la separación por edades, pero especialmente en los que aún no llegan a la adolescencia, estoy hablando de niños y niñas antes de la pubertad, el gran regulador emocional no son ellos mismos, sino que son los adultos. Entonces acá, más allá de que yo use mapas, círculos de las emociones, colores, que son buenísimos, está un libro súper bueno, se llama El monstruo de colores, que es súper bueno, yo se lo recomiendo para los más niños. Hay otra también en la página de Cuidemos a nuestros niños, hay también, digo niños porque así está escrito, hay también algunos cuentos que están subidas por una de nuestras investigadores. Y ahí también el trabajo que hacen ustedes en la fundación es central, porque dan los espacios de comunicación. O sea, cómo yo enseño a regular la emoción comunicando.
Yo no necesito ser psicóloga, psicólogo, no necesito ser psiquiatra para enseñar a regular emociones. Lo único que tengo que hacer es estar dispuesto a hablar. ¿Qué significa estar dispuesto a hablar? Tiene un doble juego. Primero, que yo tengo que atreverme a decir mi emoción. Entonces, si es que yo estoy triste, tengo que atreverme a decirle al niño o a la niña que estoy triste. Y no me tiene que dar miedo, por ejemplo, tener cara de preocupado. Porque eso es una emoción. Y entonces así el niño y la niña aprenden que se puede estar triste. Por ejemplo, y esto de pregunta es súper típica, ¿cómo le enseño a que no tenga pataletas? A que cuando se enoje no me tire todas las cosas. Sobre todo ahora en pandemia que está pasando súper frecuentemente. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando yo me enojo, no te voy a gritar a ti, niño o niña. Cuando yo me enoje, no te voy a pegar un portazo, sino que te voy a decir las cosas. Te voy a decir, te equivocaste, estoy enojado, no quiero hablar contigo en este momento, pero le enseño, le muestro que la emoción, por ejemplo, de rabia, que la emoción de pena, se puede expresar. Entonces, la primera parte de la regulación emocional, de enseñar regulación emocional, es esa. Es yo mostrarme sincero con mis emociones. Y la segunda parte, y acá un poco, esto también lo puede hacer con las y los adolescentes, es jugar al espejo, decimos nosotros. Jugar al espejo. Entonces yo trato de convertirme en el espejo de la otra persona. Y entonces veo a la otra persona y tiro una adivinanza nomás, la veo preocupada y le digo, oye, ¿estáis triste? Puede ser que no esté triste, puede ser que en verdad está concentrado en otra cosa. Pero, mira, ahora, por ejemplo, me voy a aprovechar, Diego, perdona, pero te veo, ¿cierto? Ahí cansado. Aprovecha. Claro, te veo cansado. Y digo, entonces, oye, ¿estás cansado? Quizás tú me decís, no, en verdad venía saliendo otra cuestión y estoy estresado, pero yo jugué a ser tu espejo. Así es. Eso le da palabra a la persona. Entonces yo le aporto palabra al niño, a la niña, para que él también y ella también puedan saber lo que les pasa. Entonces, regulación emocional, ¿cómo enseñarla? Yo lo dividiría en dos. Expreso mi emoción y juego a espejear la del otro. Esas son como algunas herramientas prácticas que podemos usar. Qué interesante las herramientas que nos presenta Juan Pablo, esto del espejo, ¿no? Esto también de conversar, de comunicar las emociones como adultos hacia y mostrar ese camino, ¿no? Finalmente, como cuidadores responsables del cuidado de niñas, tenemos que mostrar los caminos para el desarrollo, ¿no? Pleno de ellos en bienestar. Y pensando además en una sociedad de adultocéntrica que no necesariamente está criada sobre la importancia de la salud mental, ¿no? Sabemos que efectivamente en Chile, por lo menos, el gasto en salud mental era bastante poco, el gasto público referido a este tema, y bueno, los efectos de prevención también son bastante pocos. Por lo tanto, creo que espacios como los que abre IMAI, estas conversaciones que tenemos hoy día, lo que hacemos en la fundación con las familias, de aprovechar los espacios, casos importantes. Nos contaba un estudiante de educación superior un día, a propósito de lo que tú mencionabas, como de una abuela que estaba aprendiendo matemática, ¿no? Nos contaba una estudiante de superior que se reconectó con su abuela a partir del tejer, ¿no? Como de una actividad que estaba perdida y que ella logró retomarla en esto del contexto de pandemia, entendiendo la historia, y entendió su historia. Entonces, al conectarte desde la emoción y desde el hacer una actividad, logras vincularte familiarmente y emocionalmente con el sentimiento del otro que tienes al frente. Yo creo que eso, desde el punto de vista de la crianza, es fundamental para poder guiar ese camino, acompañar como adultos en ese camino sobre la trayectoria de vida. ¿Cómo ves tú que está hoy día el contexto a nivel público, ¿no? A nivel de la preocupación que existe por la salud mental? Vemos bastantes iniciativas hoy día hacia la salud mental, pero por ejemplo hay causas como de los permisos a propósito sanitario y que no están asociados hoy día, por ejemplo, a la infancia. ¿Cómo lo ven ustedes desde IMAI? Es necesario también, ¿cierto? Esto de la flexibilidad, generar espacios para que las niñas puedan justamente estar con entretenimiento, o sea, en espacios que a veces no están las condiciones al interior de las casas.
Claro, pues ahí fuiste tocando hartos temas que dan ganas de hacer un live particular para cada tema, porque obviamente la conversación da para mucho. Ahora, centrándonos en las políticas públicas, desde IMAI también lo vemos como especie de círculos concéntricos. O sea, y acá ir como bien al callo, la primera política pública, entre comillas, tiene que comenzar desde nuestros hogares. Y acá quiero destacar esto porque tú usaste una palabra que es súper importante, que es el adultocentrismo. Cómo a veces, por una mirada adultocéntrica, le quitamos la voz a los niños, niñas y adolescentes. Y como tú dijiste, diste este ejemplo, ¿cierto?, del tejer. O sea, esas instancias de compartir un tejido, de compartir una clase, se dan porque le damos voz a los niños, niñas y adolescentes. Y ese es darle voz, por ejemplo, en lo que hacen ustedes con la fundación, en que hacen acompañamiento a las familias, en que logran que los jóvenes se reúnan, es darle voz. Entonces, yo creo que hay que comenzar por ahí, por bajar un poco esa ansiedad del adultocentrismo y empezar a escuchar más lo que nos tienen que decir. Porque recordemos que nosotros somos tan inexpertos como ellos en una situación de pandemia. O sea, aquí necesitamos todas las voces, necesitamos todas las manos. Ahora, yéndonos más, ¿cierto?, avanzando hacia los otros círculos, obviamente desde las políticas públicas hay una tarea pendiente por resguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí de nuevo, o sea, por un lado estamos todos avanzando en el camino, pero nosotros también, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos la responsabilidad de hacer una abogacía, de hacer oír nuestra voz también. Entonces, desde IMAI, desde Cuidemos a Nuestros Niños también, hemos podido tener conversaciones con las personas que trabajan en las políticas públicas y estamos convencidos de que aquí hay una tarea pendiente en la flexibilización. En la flexibilización, en las posibilidades de permitir salidas y sobre todo, y acá voy a tocar un punto polémico que yo no tengo la solución, acá yo me reconozco igual de inexperto que todo, que es el tema de las clases presenciales. Nosotros vimos que a principio de año, con el retorno a las clases presenciales, la carga de los problemas de salud mental comenzó a disminuir levemente, pero comenzó a disminuir. Por lo mismo que tú decías ya antes, la sociabilización genera per se una regulación. Entonces veníamos mejorando un poquito y vuelve el confinamiento. Ahora, ¿por qué digo que yo no tengo la solución? Porque obviamente estamos en una situación en donde hay que equilibrar la disminución de los contagios, el cuidado de la salud, de los riesgos que genera el coronavirus, con la posibilidad de socializar. Pero sí quiero destacar que hay que hacer un esfuerzo activo, una coordinación constante para fomentar todas las posibilidades de conectar, de interactuar con pares, con otras personas de manera física. Entonces, desde las políticas públicas está esa responsabilidad y está esa tarea pendiente de cómo fomentar, de cómo hacer políticas que estén considerando la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Porque como decían antes, mejora la salud mental de un miembro de la casa, mejora la salud mental de todos. Entonces, ese cuidado recíproco es muy importante. Y además que cuando, desde lo mismo que tú mencionas al final, ¿no, Juan Pablo? Estamos preocupados hoy día de la salud mental de niños, niñas, adolescentes, pero también de los adultos que están cuidando, ¿no?, a estos niños, porque lo que queremos es una sociedad que el día de mañana no tenga estas patologías, ¿cierto?, que se venían generando previo a este confinamiento sanitario. Hay una generación completa de, que uno pudiera decir, de estados de ansiedad, más enfocada hacia a lo depresivo. Entonces, finalmente, el poder cuidarnos desde el punto de vista emocional y reconocer emocionalmente lo que nos pasa para tratar nuestra salud mental desde nuestro espacio individual, desde nuestra casa, es fundamental en el contexto en el que nos encontramos. Herramientas como las que se mencionaron acá, desde el juego, desde lo que presenta IMAI, desde cuentos, desde acceso fácil a cosas que podamos generar con los niños, con las niñas, y en el punto de vista de los adolescentes creo que es fundamental que nos pongamos de acuerdo también en ciertos patrones. Yo creo que la flexibilidad en este live que hemos tenido es como el gran concepto que tenemos que tener como adultos, esta flexibilidad en general para abordar los distintos problemas, para no sobreexigir
como adultos situaciones en las cuales ya el sistema, ya estamos sobreexigidos sobre una serie de situaciones como sociedad, también mirarlas y un llamado también a las organizaciones, ¿no? Como comprender, generar esos espacios de flexibilidad en todo sentido, a nivel laboral, que la compatibilización, el trabajo, vida personal, vida familiar, entorno sea una posibilidad independientemente del contexto en el que nos encontremos, más aún si es un contexto de confinamiento. Juan Pablo, antes de que nos vayamos, ya estamos terminando, ¿algunas recomendaciones puntuales que te gustaría hacer si hay algún adulto hoy día que se encuentra muy fatigado, muy cansado, con esto ya de un año y un poco más de cuarentenas y distintas situaciones, ¿no?, que se enfrentan en el hogar? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de ese estado? ¿De dónde me agarro? Sí, mira, me gustaría dar 3 recomendaciones. La primera, bueno, buscar iniciativas, buscar páginas web donde podamos obtener recursos. Hoy día está muy a disposición varias herramientas. Concretamente, en la página de IMAI también hay muchas infografías, muchos videos que nosotros como adultos, como adultas, podemos compartir con nuestros adolescentes para conversarlos, para ponerlo en común, de nuevo, darles voz a ellos. Entonces, en la página de IMAI está muy bueno. Hay también un montón de otras instancias, desde, por supuesto, su fundación, ¿cierto? Hay otro programa, se llama Científicamente Mujeres, en que se habla de ciencia, se habla de un montón de temas interesantes. Entonces, primero, aprovechar los recursos, aprovechar las herramientas que están a disposición. Lo segundo, que yo creo el recurso principal, aprovechar a la red que me rodea. Eso es fundamental. O sea, atreverme a hablar con el que tengo al lado. Si un día estoy muy estresado, sacarme la vergüenza, agarrar el teléfono, llamar a un amigo o amiga que tenga cerca, pegarme una conversación con el que está en la casa. Y en ese mismo sentido, a la vez que yo me reconecto con mi red, me puedo reconectar conmigo mismo. Y acá no quiero perder la oportunidad de recomendar un ejercicio de mindfulness súper fácil que se hace en cualquier lado, que es, lo voy a mostrar en la cámara, pero poner mis dedos aquí para sentir mi pulso, buscar mi pulso aquí y empezar a contarlo. Y entonces coordinar mi respiración con mi pulso. ¿Y cómo hago eso? Busco mis latidos y una vez que los sienta, voy a hacer una inspiración durante 5 latidos y una expiración durante 5 latidos. Entonces, con eso me estoy reconectando conmigo mismo, estoy coordinando mi corazón con mi respiración y eso va a hacer inmediatamente que me relaje, que baje mi frecuencia cardíaca. Entonces, yo les recomiendo, cuando estén así en la mitad del día ya saturado, buscar ese momento de conexión. Busco mi pulso, coordino mi respiración. Y en tercer lugar, y quizás este mensaje también es fundamental, es reconocer que podemos necesitar ayuda. Eso es muy importante. Y entonces, estar dispuestos a buscar a los profesionales de la salud mental, a las profesionales de la salud mental, y buscar su guía. Acá déjame aprovechar de dar, por ejemplo, dos síntomas claves que sabemos que son muy peligrosos. Primero, el dejar de disfrutar las cosas, algo que se llama anedonia. Dejo de disfrutar lo que antes me gustaba. Por ejemplo, me encanta ver una serie, pero ahora la veo y ya ni me río, ya no me pasa nada. Anedonia. O por ejemplo, lo que decías tú, me encanta tejer, pero llevo una semana en que no he querido ni tomarlo. Ojo. Y el segundo síntoma clave, aislamiento. Anedonia y aislamiento. O sea, dejé de preocuparme de estar con los otros. Dejé de preocuparme de contarle mis cosas. Entonces, en resumen, las 3 grandes cosas. Reconectarme con los otros, reconectarme conmigo mismo y saber pedir ayuda. Eso me gustaría dejar como tip. Oye, Juan Pablo, muchas gracias por estos tips. Va a salir una pequeña cápsula después para que también las personas puedan ir a consultar sobre lo que conversamos hoy día. Dejar de que en ese pedir ayuda hay también fundaciones, organizaciones que están
¿cierto? Brindando ayuda o consulta de contención emocional, de contención en momentos de angustia, de crisis. Está InHub, a través de su plataforma Hablemos de Todo, está Fundación para la Confianza, a través de Línea Libre, está Todo Mejora. Entonces, hay organismos y organizaciones que están prestando servicios de atención y contención emocional que me parece fundamental poder darlos. Y por supuesto, Salud Responde, ¿no? Y por supuesto, Salud Responde, que me parece importante que en estos casos también se pueda generar esos espacios para que podamos, no solo desde la prevención, donde estamos nosotros en ese campo, sino si estoy en un momento de crisis, poder tener a esa ayuda. 3 organismos que pueden prestar. Juan Pablo, agradecido de tu conversación, de tu ánimo. Es día viernes, así que me despido de ti y muchas gracias por parte de Fundación Juventud Emprendedora. Estamos muy agradecidos de poder haber compartido contigo sobre salud mental, conversar sobre las emociones y por supuesto dar algún par de tips y cosas que nos podamos dejar para que como adultos podamos criar y podamos apoyar y contener, ¿cierto?, de mejor manera a niños, niñas, adolescentes y por supuesto partir por nosotros mismos. Yo creo que ese es el reconocimiento más importante. Y como uno ya está cansado porque es viernes, para hacer el espejo, estamos despidiendo este live. Muchas gracias a todos los que nos pudieron comentar. Vamos a seguir haciendo estos live la próxima semana y así subsiguiente con distintos temas y distintas personas, organizaciones que vamos a estar conversando a propósito de el fortalecimiento de la salud, de la educación emocional, socioemocional y por supuesto las competencias emprendedoras. Juan Pablo, agradecido como siempre, a Imai, a Vania por ahí, un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por el espacio y también a todos los que se conectaron. Muy importante la conversación. Súper. Gracias. Muchas gracias, cabres. A todos. Chao.